Bienvenidos al lugar donde tus peores pesadillas se vuelven realidad. Hoy les traigo una historia que, aunque parezca de película, ocurrió en la vida real. Es mi historia y créanme, después de esto nunca más volví a mirar una ouija con los mismos ojos. Mi nombre es Daniel y lo que voy a contarles sucedió hace unos años, cuando tenía 17. Todo empezó por una tontería. Era una noche de viernes y como casi siempre estábamos reunidos en casa de un amigo. Éramos 5, pusimos música, pedimos pizza y a eso de las 11 de la noche uno de ellos, no recuerdo quién, dijo algo que cambió la noche por completo. ¿Y si jugamos a la ouija? Todos se rieron, menos yo. Desde chico, mi abuela me había dicho que eso no era un juego, que era una puerta, y que si la abrías sin saber, algo podría salir. Pero en ese momento me dio pena decir que no. No quería que pensaran que era un cobarde, así que acepté. La ouija que usamos no era comprada, era hecha a mano. Un pedazo de cartón con letras marcadas a pluma y un vaso invertido como puntero. La mesa era de madera vieja. Pusimos velas alrededor y apagamos las luces. Entre risas nerviosas y bromas, colocamos los dedos en el vaso. Diego preguntó primero: ¿hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros? Y ahí todo cambió. El vaso se movió, lentamente, pero se movió. Formó una palabra clara, sí. Nos quedamos en silencio, nadie se reía ya. Claudia pensó que alguien estaba empujando el vaso, pero lo juro por mi vida, yo ni lo toqué fuerte, solo apenas con la yema de los dedos. Entonces Mariana hizo la segunda pregunta: ¿quién eres? El vaso se movió otra vez, lento, deliberado, como si pensara cada letra. D, I, A, B, L, O, diablo. Ahí fue cuando sentimos un golpe fuerte en la pared, como si algo o alguien hubiera chocado del otro lado. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. El miedo ya se notaba en nuestros ojos. Justo cuando estábamos por soltar el vaso, la vela del centro se apagó sola. No hubo viento, no hubo movimiento, nada, solo puff, se apagó. En ese momento, Claudia gritó, no por la vela, sino porque sintió algo frío pasarle por la espalda. Alguien me tocó, dijo, temblando. Todos comenzamos a hablar al mismo tiempo, nerviosos, mirando hacia todos lados. Diego intentó calmar a todos. Seguro fue una corriente de aire, pero yo sabía que no. Ese cuarto no tenía ventanas abiertas ni ventiladores, y el aire no se siente como un dedo que te roza la piel. Mariana, que hasta ese momento estaba seria, rompió el silencio con algo peor. Chicos, el vaso todavía se está moviendo, y sí, aunque ya nadie estaba hablando ni haciendo preguntas, el vaso seguía moviendo solo al lento, como si alguien invisible lo guiara. Letra por letra, marcó S-A-L-G-A-N, salgan. Nos miramos todos, nadie sabía si era una advertencia o una amenaza, pero cuando Mariana intentó soltar el vaso, no pudo. No me puedo despegar, no puedo sacar el dedo, gritó con pánico. Intentamos ayudarla, pero era como si algo la mantuviera pegada al vaso, como si su piel estuviera adherida por imanes invisibles. Ella lloraba, temblaba, pedía que lo detuviéramos. Rompan el círculo, grité. César fue el primero en soltar, luego Claudia. En cuanto lo hicimos, la vela que se había apagado se encendió sola, así como lo lees, sola. Y en ese instante, Mariana logró liberar su dedo del vaso. Pero lo peor no fue eso, fue lo que vimos en su dedo índice, una pequeña quemadura, como si alguien le hubiera apretado con una pinza caliente.
Estábamos aterrados. Queríamos huirnos ya. Pero Diego, que siempre quiso hacerse el valiente, dijo: no podemos dejar esto así. Hay que cerrar la sesión. Y es que eso nos lo habían advertido. Si no cierras la ouija, dejas la puerta abierta y algo puede quedarse. Diego insistió en cerrar la sesión. Hay que decirle adiós. Si no, se queda aquí con nosotros. Volvimos a poner los dedos en el vaso, todos, aunque con miedo. Mariana temblaba. César no paraba de mirar hacia la puerta, como si algo fuera a entrar en cualquier momento. Yo sentía que algo ya estaba ahí. Diego, con voz más firme de lo que en realidad sentía, preguntó: ¿podemos cerrar la sesión? El vaso no se movió. Silencio total. Volvió a preguntar: ¿podemos despedirnos? El vaso entonces se deslizó hacia una sola palabra: no. En ese momento todas las velas se apagaron al mismo tiempo, no como si las soplara el viento, no, fue como si algo hubiera absorbido la luz del cuarto. Quedamos en total oscuridad, solo escuchábamos nuestras respiraciones agitadas y algo más, un susurro. No era ninguno de nosotros, una voz que murmuró muy cerca del oído de César: ya están conmigo. César se paró de golpe y tiró la mesa. El vaso salió volando, chocó contra la pared y se rompió. Mariana gritaba, Claudia lloraba. Diego, blanco como papel. Yo me quedé paralizado, porque en medio de la oscuridad, justo antes de que las luces del pasillo se encendieran solas, vi una figura, alta, oscura, sin rostro. Estaba en el rincón. No se movía, solo estaba ahí. Cuando se encendió la luz, ya no estaba, pero había una marca en la pared, como si algo la hubiera arañado con garras, 4 líneas largas y profundas, como hechas con cuchillas. Ese fue el momento exacto en que entendí que esto no era un juego. Esa noche cada quien se fue a su casa, nadie hablaba, nadie bromeaba. Nos despedimos rápido, sin mirarnos, como si quisiéramos olvidar todo, pero no se olvidó. Esa misma madrugada, a las 3:12 de la mañana, recibí una llamada. Era de Mariana. Contesté, medio dormido. ¿Hola? Ella no decía nada, solo respiraba muy rápido. Mariana, ¿estás bien?, pregunté, preocupado. Entonces, con voz temblorosa, me dijo: está en mi cuarto, se me heló la sangre. ¿Quién? ¿Qué dices? No lo sé. Está parado frente a mi puerta. No entran, solo me mira. Intenté decirle que saliera, que buscara a sus papás, pero me colgó. Le marqué de regreso y no contestó. Le escribí nada. Así que me vestí y salí corriendo a su casa, que estaba a solo unas cuadras. Cuando llegué, la luz de su cuarto estaba encendida. Toqué la puerta. Nadie abría. Golpeé más fuerte, gritando su nombre. Entonces su mamá salió, asustada. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Por qué estás aquí a esta hora? Subimos juntos. Mariana estaba en su cama, pero dormida, como si nada hubiera pasado. Le expliqué todo, pero su mamá solo dijo que Mariana había tenido muchas pesadillas últimamente, que a veces hablaba dormida, que se despertaba gritando. Pero yo sabía que no era una pesadilla, porque mientras la observaba dormir, ella murmuró algo. Sus labios dijeron, sin abrirse del todo: no debimos invitarlo. Esa misma mañana, después de lo de Mariana, me sentí extraño. No había dormido nada, pero no era solo cansancio. Era como si algo me observara todo el tiempo. Cada rincón de mi casa se sentía pesado. Apagaba la televisión y el reflejo de la pantalla me devolvía la silueta de alguien parado detrás de mí. Me volteaba y no había nada, pero lo más fuerte fue lo que le pasó a César. Me mandó una foto por mensaje, una imagen de su brazo, con rasguños profundos que le aparecieron durante la noche,
como si alguien le hubiera arañado con fuerza mientras dormía. No recuerdo nada. Me escribió, solo me desperté con esto y soñé que alguien me decía que ahora le pertenecíamos. Le mostré la foto a Diego y me confesó algo peor. Yo también lo he visto, Daniel. En el espejo del baño pasa detrás de mí y desaparece. Diego era el más escéptico, pero ahora tenía miedo. Se notaba en su voz, en sus ojos. Claudia ya no respondía a los mensajes. Mariana seguía soñando con el hombre sin cara, como lo llamaban yo. Apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una respiración cerca, una presencia, y una palabra se repetía en mi cabeza, hasta que una noche la ouija apareció en mi cuarto. Y no estoy exagerando, la misma tabla de cartón, la que habíamos tirado a la basura. Estaba sobre mi escritorio. Tenía una palabra escrita con marcador rojo: jueguen. Después de encontrar la ouija en mi cuarto, no aguanté más. Les escribí a todos: tenemos que volver. Esa cosa no nos va a dejar en paz si no lo hacemos. Al principio nadie quería. Claudia incluso dijo que ya estaba yendo a misa todos los días, que un padre le había dicho que no volviera a tocar esa tabla. Pero no era cuestión de fe, era cuestión de sobrevivir. Mariana no dormía. Diego comenzó a tener sangrados de nariz todas las madrugadas, siempre a la misma hora, las 3:12, y César. Bueno, él empezó a hablar solo. Su mamá lo escuchaba murmurar cosas frente al espejo, así que, contra todo consejo, nos reunimos otra vez. Esta vez en mi casa, en el sótano. Nadie quería hacerlo, pero todos sabíamos que teníamos que hacerlo. Colocamos la tabla, el mismo maldito vaso que había vuelto a estar entero. No me preguntes cómo pusimos los dedos sobre él. Yo pregunté: ¿qué quieres de nosotros? El vaso se movió al instante, como si hubiera estado esperando todo este tiempo en uno. ¿Qué significa eso?, preguntó Mariana. El vaso no respondió. Se movió por toda la tabla, rápido, sin sentido, como si se burlara de nosotros. Y luego se detuvo en una palabra: ofrenda. No sabíamos si era una advertencia o una amenaza. Y ahí fue cuando César comenzó a gritar. Se paró de golpe, tirando todo. Se tapaba los oídos como si algo le estuviera gritando dentro del cráneo. «Cállate, cállate ya», gritaba. «No me lleves, no me lleves». Tuvimos que sujetarlo entre todos. Lo llevamos al hospital. El médico dijo que había sido un brote psicótico, pero nosotros sabíamos la verdad. Esa cosa quería a uno de nosotros y estaba eligiendo. Después de lo que pasó con César, nadie volvió a hablar del tema. Nos alejamos, como si al ignorarlo pudiéramos hacer que desapareciera. Pero no funcionó. Una semana después, Diego desapareció. Su mamá lo encontró en la madrugada, sentado frente al espejo del baño, con los ojos completamente negros, como si sus pupilas lo hubieran devorado todo. Tenía la cabeza ladeada, la boca abierta, murmurando algo en un idioma que no entendía. Solo decía una palabra clara, una y otra vez: ofrenda, ofrenda, ofrenda. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. Nadie supo qué más hacer. Nosotros fuimos a verlo al tercer día. Lo que vimos nos quebró. Diego ya no era Diego, en su voz era más grave. Nos miró y dijo algo que nos dejó sin aire. No lo detuvieron, lo invitaron, lo dejaron pasar, y ahora es mío. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no le pertenecía. No era su expresión. Nos fuimos sin decir una palabra. Esa noche, Mariana volvió a soñar con la figura sin rostro, pero esta vez no estaba parada fuera de su cuarto. Estaba sentada en su cama. Me hablaba con la voz de Diego. Me dijo entre lágrimas por mensaje de voz. Me decía que yo sería la siguiente,
que la ofrenda aún no estaba completa. Yo no dormí. Pasé la noche rezando, mirando cada sombra de mi cuarto, y a las 3:12 de la mañana escuché golpes en mi ventana. Vivo en un segundo piso. Cuando me acerqué con el corazón latiendo como tambor, vi algo que me congeló. No era Diego, o algo que parecía ser Diego. Estaba parado ahí, fuera de mi ventana, mirándome, sin parpadear, con los ojos completamente negros. Esa madrugada no pude ni moverme, solo me quedé viendo por la ventana, viendo esa figura con el rostro de Diego, sin expresión, sin alma, y entonces simplemente desapareció, así de un parpadeo, como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente, Mariana me llamó llorando. Claudia está muerta. Tuve que sentarme. No lo podía creer. Que su mamá la encontró en el closet. Se ahorcó, pero dejó una nota. Esa nota, esa maldita nota. Él me habló, me pidió que lo eligiera a él. Me dijo que si me iba, los demás estarían a salvo. Perdón, Claudia había sido la ofrenda. Se había sacrificado creyendo que nos salvaría, pero no fue así, porque esa misma noche todos volvimos a soñar con él. La figura sin rostro, la voz distorsionada, el mensaje claro, faltan más. Nadie hablaba, pero todos sabíamos lo mismo. Sabíamos que nunca se trató de un simple espíritu. Era algo más antiguo, algo que se alimentaba del miedo, del dolor y de las almas rotas. Y entonces recordé algo que la abuela me dijo cuando era niño: nunca juegues con puertas que no sabes cerrar, porque hay cosas que no solo entran, también se quedan. Al día siguiente fui a la iglesia más antigua de la ciudad. Busqué a un sacerdote que sabía de estos temas. Cuando le conté lo que pasó, se quedó pálido. Ustedes no invocaron un espíritu. Ustedes trajeron a un demonio menor. Uno que solo necesita un juego, una invitación y una vida. A veces más de una. Le pedí que me ayudara, que hiciera un exorcismo, algo, pero él solo dijo: lo único que puedes hacer ahora es advertirles a otros, porque ese ente ya no está atado a ustedes. Ahora está atado a la tabla, a la ouija. La ouija que seguía apareciendo una y otra vez, incluso después de haberla roto, quemado, escondido, siempre volvía. La puse sobre una mesa en el terreno baldío detrás de mi casa. Encendí una fogata, amé, rodeé de sal, como me dijo el sacerdote, y llevé conmigo la única cosa que no había intentado hasta ahora, mi voluntad de terminar esto. Me senté frente a la tabla solo y pregunté con voz firme. El vaso se movió. ¿Eres tú quien tomó a Claudia? ¿Qué quieres? Se movió lento. ¿Qué pasa si destruyo la tabla? Silencio. En el vaso no se movía. Todo quedó en penumbras. La misma figura, alta, sin rostro, oscura. Pero esta vez habló con mi voz. No puedes matarme. Yo soy parte de ti. Ahora me dejaste entrar. Me congelé, pero aún así levanté la tabla. La lancé al fuego apagado y grité: no tengo miedo. En ese instante, una ráfaga de viento encendió las llamas con fuerza, como si el fuego hubiera estado esperando eso más. La tabla crujió, se dobló, se retorció y chilló como si fuera una criatura viva. La figura me miró. No se movía, solo me observaba, deshaciéndose lentamente entre el humo y las llamas, y entonces desapareció. El aire se calmó y por primera vez en semanas sentí paz. Después de quemar la tabla, todo pareció calmarse. Mariana dejó de tener pesadillas. Diego, aunque no volvió a ser el mismo, fue dado de alta y ya no murmuraba cosas extrañas. César se fue a vivir a otra ciudad y yo
Bueno, yo intenté volver a ser una persona normal, pero había algo que no encajaba. El fuego pudo haber destruido la tabla, pero, ¿y si eso era lo que él quería? Pasaron los meses, todo se mantuvo tranquilo, hasta que una noche, mientras limpiaba mi armario, encontré una caja vieja que no recordaba haber guardado. Era de madera pequeña con símbolos tallados. Al abrirla, me quedé sin aire. Dentro estaba el vaso y una nota escrita en tinta negra: el juego nunca termina. Esa noche volví a soñar con él. Ya no estaba en la esquina del cuarto, estaba dentro de mí. Y al despertar, había un mensaje escrito en el espejo de mi baño, con la misma letra que vi en la ouija aquella primera noche. Nos vemos a las 3:12. Desde entonces no he vuelto a tocar una ouija, pero cada noche, a la misma hora, siento que alguien me observa desde el reflejo del espejo. Si alguna vez se les ocurre jugar con lo desconocido, recuerden algo: el mal no siempre llega con gritos, a veces llega en silencio y se queda para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia en Noches de Miedo. Si estás viendo esto después de las 3:12, tal vez ya sea muy tarde. Suscríbete si es que aún puedes dormir